Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El resultado de la ajustada elección entre demócratas y republicanos por el Congreso estadounidense aún se espera y traza el rumbo de la política del país. El huracán Nicole avanza hacia la península de la Florida, llevando fuertes lluvias e intensos vientos. Y en Nicaragua, el partido del presidente Daniel Ortega afianza su control total al triunfar en las 153 alcaldías que conforman la nación. Hoy es miércoles 9 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El destino de las aspiraciones políticas del presidente Joe Biden para el resto de su mandato pende de un hilo, mientras los estadounidenses esperan los resultados de las elecciones de medio término que determinarán qué partido político controlará el Congreso durante los próximos 2 años. Todavía se desconoce el resultado de algunas contiendas clave en un Senado muy reñido y funcionarios electorales advierten que podrían pasar incluso días antes de conocer las conclusiones definitivas de algunas contiendas. Lo que sí se sabe es que si el Partido Demócrata pierde el control de las cámaras, la agenda política del mandatario estadounidense se vería frustrada y, según señalan los expertos, sería muy difícil que cualquier proyecto legislativo demócrata saliera adelante. Con la información obtenida hasta ahora, parece que la arrolladora ola roja republicana anticipada por el exmandatario Donald Trump podría haberse quedado más bien en un pequeño goteo, con el partido de la oposición obteniendo menos escaños de los esperados en la Cámara de Representantes. Eso sí, podría ganar lo suficiente como para obtener la mayoría de la Cámara Baja. Los comicios de medio término renuevan los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños senatoriales. En estos momentos, el Senado está dividido equitativamente entre 50 demócratas y 50 republicanos, y la vicepresidenta Kamala Harris emite el voto del desempate a favor de su partido demócrata, por lo que los republicanos solo necesitan obtener un escaño más para lograr la mayoría. Un escenario muy probable, y es que históricamente los partidos que controlan los poderes ejecutivos y legislativos del gobierno pierden escaños durante las elecciones de medio término. Con asuntos como el aborto en juego y mientras la inflación continúa preocupando a los estadounidenses, algunos analistas anticiparon que el total de votos emitidos en todo el país podría superar al récord establecido en las elecciones de medio término de 2018, cuando 115 millones de estadounidenses ejercieron su derecho a voto. Por otra parte, las elecciones para 36 gobernadores en el país tuvieron resultados diversos, algunos confirmados por agencias de noticias, mientras que otros aún no están definidos. Yoconda Tapia tiene los detalles. Los electores de 36 estados en la nación votaron el martes para elegir o reelegir gobernadores, y los comicios estuvieron marcados por una masiva asistencia. Algunos resultados fueron conocidos anoche, mientras que otros deberán aún esperar una definición debido a una apretada diferencia. Uno de los primeros triunfos republicanos fue para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tendrá otro periodo de 4 años en un estado que es conocido como péndulo, pero que logró vencer cómodamente a su oponente demócrata Charlie Crist, según reportes de las agencias AP y Reuters. En tanto, en Vermont reeligieron por mayoría al republicano Phil Scott para gobernador, lo que constituyó su 4ª victoria en las lides de medio término. Scott venció a la demócrata Brenda Siegel y a 3 candidatos independientes. Y la fiscal general demócrata de Massachusetts, Maura Healey, se alzó con la victoria en las urnas
urnas para convertirse en la primera que gobierna un estado de la nación y se identifica abiertamente lesbiana. Healy venció al candidato republicano Jeff Deal, quien contaba con el apoyo del expresidente Donald Trump. Por su parte, la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, fue elegida gobernadora de Arkansas, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el estado y en la funcionaria de más alto perfil de la administración Trump en un cargo electo. Sanders, hija del ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, derrotó a la candidata demócrata Chris Jones en la carrera por la gobernación en su estado natal, predominantemente republicano. Mientras en Arizona los resultados son muy apretados a favor de la demócrata Katie Hobbs sobre la republicana Kari Lake, y aún es demasiado pronto para anunciar una ganadora. Lake, expresentadora de noticias de televisión, fue una dura contendora para Hobbs, secretaria de Estado de Arizona, que saltó a la fama defendiendo la integridad de la victoria del presidente Joe Biden en ese estado. Tal y como se había anticipado, los resultados de la votación de medio término tomarán tiempo para ser anunciados y durante las próximas horas y días, poco a poco, se irán definiendo a favor de republicanos y demócratas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. En otra información, con la mayoría de los votos contabilizados en el país, los especialistas anticipan un resultado mixto para los candidatos respaldados por el expresidente Donald Trump, como es el caso del escritor y capitalista de riesgo J.D. Vance, quien se considera el ganador proyectado de un escaño en el Senado de Ohio sobre el demócrata Tim Ryan. Pero en Pensilvania, el demócrata John Shapiro ganó el puesto de gobernador frente al candidato respaldado por el exmandatario republicano Doug Mastriano. La senadora demócrata de New Hampshire, Maggie Hassan, se impuso sobre el candidato respaldado por Trump, Tom Bolduc, quien habló el martes en la noche con La Voz de América sobre su participación en los comicios. Y me siento honrado de haber tenido la oportunidad de representar al Partido Republicano en la carrera por el Senado de Estados Unidos, aquí en New Hampshire, dijo. En la contienda por el Senado de Pensilvania, el republicano Mehmet Oz, un destacado médico respaldado por Trump, mantiene un apretado resultado ante el demócrata John Fetterman, quien recibió ayuda durante la campaña del expresidente Barack Obama y del presidente Joe Biden. Algunos colegios electorales en el sureste experimentaron problemas, así lo narró para La Voz de América el presidente de la Junta de Supervisores del Congreso de Maricopa en Phoenix, Arizona, Bill Gates. La gente irá e intentará pasar la boleta a través de ese tabulador. Tal vez una de cada 5 o más de esas boletas no se están procesando, dijo. Gates asegura que esas boletas se contarán a mano, algo que la republicana Kari Lake encontró sospechoso. Por otra parte, los resultados de las elecciones de medio término tendrán un impacto en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles. El desinterés por la política ha cobrado fuerza en los últimos años en Venezuela, donde ciudadanos de oposición que años atrás veían en la comunidad internacional un aliado sólido para lograr una salida a la crisis que vive el país, ya no manifiestan grandes expectativas. En ese sentido, las elecciones de medio término en Estados Unidos no han causado gran interés entre la mayoría de los ciudadanos que en Venezuela viven concentrados en su sobrevivencia. Sin embargo, los resultados de las elecciones celebradas el martes tendrán repercusiones importantes sobre los venezolanos, como expone la analista política Indira Urbaneja, que recuerda que la administración del presidente Joe Biden inició canales de comunicación con el presidente Nicolás Maduro, una agenda que a su juicio podría enfrentar obstáculos si los republicanos se imponen en las elecciones legislativas. Podría tener o presentar muchos más obstáculos, por no decir que sufriría prácticamente un congelamiento, porque entonces el presidente tendría que buscar nuevas vías de cómo empujarla sin que sea objetada por el Congreso o por el Senado. En tanto, el economista y consultor político Miguel Velarde coincide en que los motivos del cambio de política de Biden hacia Venezuela son económicos y en caso de que se impongan los demócratas, estima que los acercamientos podrían acelerarse. Sería un espaldarazo de los electores a las políticas que se han estado implementando en este último tiempo. Que ahí no tendría ninguna duda en que se profundizaría en este tipo de políticas de mayor apertura, de mayor diálogo y mayor negociación con algunos países, como por ejemplo Venezuela en la región. Cabe recordar que el gobierno de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en enero de 2019, luego de que la administración del expresidente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ya de vuelta en Buenos Días América, la actualidad continúa. Nicole, un huracán de categoría 1 avanza hacia la costa este del estado de Florida, luego que sus autoridades tomaran medidas de emergencia para proteger a los ciudadanos. Yoconda Tapia informa. Fortaleciéndose sobre el Atlántico, Nicole, un huracán categoría 1, continúa su avance luego de que como tormenta tropical afectó a las Bahamas y se dirige ahora hacia la costa este de Florida, donde llegaría al final de este miércoles. Según el Centro Nacional de Huracanes, el sistema se encuentra a menos de 90 millas al este de la isla Great Abaco y a 270 millas al este de West Palm Beach en Florida, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se mueve en dirección oeste-suroeste a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Algunas zonas del sur de la Florida permanecen en el cono de trayectoria del sistema y se estima que empiece a subir sobre la costa este. Si bien los condados más poblados del sureste de Florida, Broward y Miami-Dade, salieron del cono de trayectoria, se mantiene una vigilancia de huracán y un aviso de tormenta tropical por parte de Broward y una vigilancia de tormenta tropical para Miami-Dade, mientras que Palm Beach, al norte de Broward, tiene vigente un aviso de huracán. El doctor Michael Brennan, subdirector interino del Centro Nacional de Huracanes, anticipó los efectos del fenómeno meteorológico. Viene mucha agua con Nicole. Tendremos una advertencia de marejada ciclónica que está vigente para gran parte de la costa este de Florida, desde North Palm Beach hasta Caño Cañaveral, pasando por lugares como San Agustín. Estas áreas fueron impactadas en gran manera durante el huracán Ian, especialmente en el centro y norte de Florida, por lo que es una zona con mucha vulnerabilidad a lo largo de la costa a las inundaciones costeras, acción de olas significativas y marejadas ciclónicas. Los meteorólogos anticipan que el sur de la Florida tendrá intensas lluvias y vientos con fuertes ráfagas desde la mañana de hoy hasta el mediodía de mañana. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Las noticias siguen en La Voz de América. La muerte de Mahsa Amini, la joven iraní kurda de 22 años que fue detenida por la policía moral del país por infringir una regla que obliga a las mujeres a usar hijabs, desencadenó una oleada de protestas en todas las provincias de Irán que casi 2 meses después continúan. Los videos que se difunden en las redes sociales muestran a mujeres iraníes prendiendo fuego a sus pañuelos, cortándose el pelo en público y gritando «muerte al dictador». Pero el anhelo del cambio se extiende más allá de las fronteras iraníes y Majid Sadehpour, director político de la Organización de Comunidades Estadounidenses Iraníes, aseguró a La Voz de América que Estados Unidos está prestando atención y agregó que miles de estadounidenses en Washington, D.C., Los Ángeles y en todo el país gritan los mismos cánticos y sosteniendo los mismos carteles que el pueblo oprimido de Irán. La atención internacional se dirige al pueblo de Irán a medida que su gobierno intensifica aún más su represión. Iran Human Rights, un grupo con sede en Noruega, informó que hasta la semana pasada 234 personas, incluidos 29 niños, habían sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del país en el contexto de las protestas. Además, las autoridades iraníes anunciaron que llevarán a cabo juicios públicos para 1.000 manifestantes detenidos en Teherán, la capital de la República Islámica. Los estadounidenses con vínculos familiares o profesionales con Irán no son los únicos que siguen de cerca el desarrollo de las protestas en suelo iraní, sino que según una encuesta de Economics y YouGov, más de la mitad de los residentes de Estados Unidos aseguran haber oído hablar del reciente levantamiento en Irán y la mayoría de ellos aprueban enérgicamente las protestas, mientras que solo el 7% las condena. En otra noticia, el presidente de Bolivia, Luis Arce, cumple 2 años de gestión en medio de protestas y con críticas de la oposición por no dar soluciones a los conflictos del país. Fabiola Chambi tiene este reporte. 2 horas y 34 minutos fue la duración del informe que el presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunció ante la Asamblea Legislativa por sus 2 años de gobierno y en el que, con todo tipo de detalle, expuso lo que calificó como los logros de su gestión. Sin embargo, no profundizó en los múltiples conflictos que enfrenta el país desde hace más de 2 semanas, concretamente en la región oriental de Santa Cruz, desde donde exigen la realización del Censo de Población y Vivienda para el año 2023. Al respecto, representantes de oposición, entre ellos la senadora de Creemos, Senta Rec, criticaron su discurso y lamentaron su falta de interés por los problemas del país. Él ha hecho una burbuja de su discurso
en la que pretende que todo el país crea que estamos en Suiza. Todos los problemas sociales que hay en el momento no se reflejó en absoluto. El gobierno del presidente Luis Arce no solo enfrenta la presión por el censo, sino que también debe lidiar con arremetidas dentro de su propio partido por este asunto y otras divisiones internas. En tanto, el expresidente y líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, exhortó al mandatario a anunciar la fecha definitiva porque aseguró no decidir es prestarse al juego de la derecha. Al cierre de su discurso, el presidente Luis Arce solo hizo una breve referencia a la posición de su gobierno con respecto a la crisis social que sufre el país. Hoy estamos pasando momentos en los cuales algunos grupos quieren volver a desestabilizarnos, pero estoy seguro que la organización, movilización y conciencia de un pueblo vencerá todo este tipo de adversidades. También otras regiones del país se suman a las protestas y anunciaron medidas en apoyo al pedido del censo en 2023. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En otra información, el Frente Sandinista de Liberación Nacional afianza su control total en la política nicaragüense al ganar las 553 alcaldías de todo el país. Belén Mora tiene los detalles. En un resultado sin precedentes en el país y con un total de más de 2 millones de votos válidos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que controla todos los poderes del Estado, el Ejército y la Policía Nacional, se convirtió en el gobernador absoluto de Nicaragua al pasar de administrar 141 alcaldías a las 153 existentes, según los datos finales revelados por el Consejo Supremo Electoral. El nuevo mapa político nicaragüense permite al presidente Daniel Ortega avanzar hacia la creación de un partido único, aseguran analistas como el exdiputado opositor Eliseo Núñez. Esto son unos resultados que no son poco creíbles, no son legítimos, y yo creo que ahora sí el régimen se va a apuntar al partido único, que tiene una gran diferencia con lo que hay ahora, porque todo el mundo dice ya de hecho es un partido único. Pese a las críticas incluso de la comunidad internacional, el gobierno celebró lo que consideró una victoria más del bien contra el mal. La vicepresidenta Rosario Murillo expresó a los medios oficiales. Un día en que las familias se manifestaron, se expresaron y sobre todo eligieron para ir adelante en paz y bien y con justicia y desarrollo. Avances contra la pobreza, dignidad. Mientras tanto, y luego de conocer el desenlace de lo que denominaron como una farsa electoral, miembros de la oposición instaron a la comunidad global a continuar ejerciendo presiones políticas, diplomáticas y económico-financieras sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. Belén Mora, Sala de Redacción, Voz de América. En Buenos Días, América, la Voz de América en Qatar. Y continuamos en Buenos Días América. Ecuador logró vencer un importante obstáculo para su participación en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y están listos para viajar. Nelson Viñoles tiene los detalles. La Voz de América en Qatar. Cobertura especial del Mundial de Fútbol 2022. En Ecuador todos respiran y la selección podrá hacer las valijas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, como se le conoce por sus siglas en inglés, dictaminó sobre el caso de la inclusión irregular del jugador Byron Castillo en la tricolor ecuatoriana. Según el TAS, esta inclusión irregular demanda un castigo a la Federación de Ecuador de 3 puntos en el comienzo de las próximas eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 que lo estarán formando Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, el castigo que recibió en la Federación de Ecuador será implementado a futuro y no hacia atrás, por lo cual Ecuador participará de la Copa del Mundo y el reclamo de Chile y Perú, que fueron los patrocinadores justamente de esta investigación, quedará en la nada en cuanto a las posibilidades de que alguna de estas dos selecciones ocupara el lugar de Ecuador en esta Copa del Mundo. Entonces, resumiendo, Ecuador va al Mundial, ahora ya es 100% oficial. Su selección recibirá 3 puntos de castigo en el comienzo de la próxima eliminatoria, o sea, arrancará con -3 en la tabla de posiciones, y tanto el jugador como la federación deberán pagar una serie de multas bastante importantes. Obviamente que estaremos a la espera de cómo reaccionan tanto la Federación Chilena y la Federación Peruana, que han peleado mucho por conseguir que
que esta sanción sea más favorable y que Ecuador no participase del Mundial y si tuvieran chance alguna de estas dos selecciones. Entonces, los dirigidos por el argentino Alfaro podrán hacer las valijas y partir rumbo a Qatar, Mundial que comienza prácticamente la próxima semana y en las que estaremos presentes con La Voz de América para llevarles el día a día. Soy Nelson Viñoles. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el Mundial de Fútbol, la elección de Qatar como sede de la Copa Mundial hace 12 años fue un error, dijo el expresidente de la FIFA en ese momento, Joseph Blatter, al reiterar que un encuentro entre Nicolas Sarkozy y Michel Platini influyó para inclinar votos importantes a favor de la nación del Golfo Pérsico. Blatter, de 86 años, habló con el grupo de diarios suizos Tamedia, su primera entrevista desde que fue declarado inocente junto a Platini en julio de malos manejos financieros en la FIFA tras un juicio en un tribunal federal. Es un país muy pequeño, dijo Blatter sobre Qatar, el anfitrión más chico en tamaño desde el Mundial de Suiza 1954. El fútbol y el Mundial son demasiado grandes para esto. Las 32 selecciones disputarán 64 partidos en 8 estadios situados en Doha y sus alrededores. La ciudad se ha transformado desde 2010 por masivos proyectos de infraestructura con miras a este Mundial de Fútbol. Y Ecuador podrá disputar la inminente Copa del Mundo, pero fue sancionada con la quita de 3 puntos para las eliminatorias del torneo de 2026 por el uso de un documento falso en el trámite de un pasaporte para el defensor Byron Castillo, que nació en Colombia, de acuerdo con el fallo emitido el martes por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El fallo urgente del TAS fue comunicado apenas 12 días antes que la Tri enfrente a la anfitriona Qatar en el partido inaugural de la máxima cita del fútbol internacional. La decisión sepulta las últimas esperanzas que guardaban Chile y Perú, cuyas federaciones presentaron recursos para desplazar a su rival sudamericano. Chile y Perú no están. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Esta segunda semana del mes de noviembre ha sido muy variada en el mundo del entretenimiento. El martes fueron las elecciones legislativas de mitad de periodo en Estados Unidos. Las escuelas públicas, desde primaria hasta bachillerato, fueron habilitadas como centros de votación y no hubo actividades escolares. Muchos padres tuvieron el día libre para ir a votar, lo que les dejó el resto del día libre para pasarlo en familia, ir al cine o planificar opciones cinematográficas para el fin de semana. Por ejemplo, el viernes 11 de noviembre, feriado nacional por el Día de los Veteranos, se estrena oficialmente en Estados Unidos la película Wakanda Forever, la secuela de Black Panther, aunque en algunos mercados puede verse desde el miércoles 9, día en el que comienza también la nueva temporada de The Crown en Netflix. La serie, esta vez, tiene lugar en la década de los años 90 con Jonathan Pryce en el papel del príncipe Felipe. Pryce fue quien interpretó a Francisco en The Two Popes, que también puede verse en Netflix. También el viernes 11 de noviembre salen a la venta las entradas, los boletos para la gira de Billy Joel y Stevie Nicks, quienes estarán presentándose en 2023 por primera vez juntos en varios escenarios de Estados Unidos. Esta semana, la revista People nombró al actor de Captain America, Chris Evans, como el hombre más sexy del mundo. Chris Evans, soltero, de 41 años, dijo estar ansioso por darle la noticia a su principal admiradora, su madre, el también actor de la película Gray Man de Netflix, que protagoniza junto a Ryan Gosling y Anita de Armas. Dice que quiere casarse y ser padre. Condé Nast, matriz de Vogue, demandó a Drake y 21 Savage por haber utilizado el nombre de la revista sin permiso para promocionar el nuevo álbum de los cantantes titulado Her Loss. Condé Nast dijo que la campaña promocional de los cantantes se basó totalmente en el uso no autorizado de las marcas registradas de Vogue y representaciones falsas, según las cuales los artistas aparecerían en la próxima portada de la publicación. Según la denuncia presentada en la Corte Federal de Manhattan, todo eso es falso y nunca fue autorizado por Condé Nast. Condé Nast, también conocida como Advanced Magazine Publishers Incorporated, busca al menos $4 millones en daños. Her Loss, que puede traducirse como Ella se lo pierde o La que pierde es ella,
ha recibido críticas mixtas desde su lanzamiento el pasado viernes 4 de noviembre. 53 años cumplió esta canción de los Archies, un grupo de estudio liderado por el vocalista, compositor y productor Ron Dante, y una serie televisiva donde también participó el cantante Andy Kim. En su momento estelar, Sugar Sugar pasó 4 semanas en el primer lugar de las 100 calientes de la revista Billboard. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.